Por este año las conferencias, pero tranquilos que para los próximos años habrá más. Hoy tengo el honor de presentar a un sayagués de pro, gran luchador de Sayago, descendiente de Fermoselle. Creo que la mayoría lo conoceréis porque veo mucha familia por aquí y el resto también. Es hijo de Luis y Carmen, nieto de Joaquín Garrido Calderero y Conchita Gómez Patricia, de Fermoselle. Los otros abuelos, por parte de madre, son de Bermillo, ¿no? Pero sus ascendientes, digamos que tiene gran arraigambre en la zona. Desde muy pequeño se le inculcó el amor por la tierra. Una comarca, como sabéis, pobre, de gente muy trabajadora, gente dura y con unos valores etnográficos incalculables que nosotros no apreciamos, que nunca se ha apreciado y que yo creo que lo aprecian más las personas que vienen de fuera, que quedan impactados, impresionados con la riqueza etnográfica que tenemos. Aquí, como son las piedras que hemos visto toda la vida, pues vale. Lleva 10 años volcando información de Sayago en la red. Anteriormente ha colaborado con el Banco de Imágenes del Ministerio de Educación, el desaparecido Adelanto de Sayago y guiasayago.com. Es profesor universitario y ha publicado varios artículos sobre turismo, marketing y publicidad en varias revistas científicas españolas y extranjeras. Desde enero del 2004 edita la web Pueblos de Sayago, donde muestra no solo fotos, que suele ser lo más común, sino información a todos los niveles. Yo la verdad que no lo conocía personalmente, pero sí que conocía su web y la sigo porque hay buenos artículos normalmente. Si quieres enterarte de lo que está pasando por la zona, os la recomiendo. La idea principal es convertir la web en un referente del pasado, del presente y del futuro de la comarca, ayudando a su difusión y a su promoción. Es un trabajo, como casi todos los que estamos por esta zona, que se realiza altruistamente, sin cobrar nada. Sí que hay gastos, claro, tecnológicos, y entonces, bueno, pues tienen algunos anuncios y después, pues, industriales de la zona colaboran también de forma altruista con ellos. Ahora hablamos de su currículum profesional, más bien. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Comunicación Digital por la Universidad de Málaga. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Agencias de Viajes Online, Situación y Perspectivas en el Comercio Electrónico Español. Mucha enhorabuena porque fue sobresaliente cum laude. Su carrera profesional se ha desarrollado en departamentos de comunicación de varias empresas públicas y en el ámbito privado, en tareas de asesoramiento a empresas para el desarrollo de su presencia online, y durante 4 años ha sido el responsable de comunicación del tour operador Tour 10 Travel. Cuenta con numerosas publicaciones científicas y divulgativas en el ámbito del comercio electrónico, del turismo y de las nuevas tendencias de marketing y publicidad. Con más de 15 años de experiencia docente en grado y posgrado, actualmente es profesor en el Departamento de Organización de Empresas y de Marketing de la Universidad Complutense. Ha realizado estancias de investigación en Holanda y en Argentina. Como no sé inglés, no me arriesgo mucho a decir. No, Universidad de La Haya. No. Universidad de La Haya, vale.
En el 2008 fundó el sitio web turismotren.com, dedicado al turismo ferroviario en España, y desde el 2014 gestiona la web que ya antes hemos hablado, de pueblosdesayago.com. Y sin más, le doy la palabra para que nos instruya. Buenas tardes, no sé si lo dije, también a quienes nos siguen por redes. Y Pablo, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a bajar para... Sí, yo también. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, dar gracias al Ayuntamiento de... Me voy a poner por aquí ahora un ratillo y luego ya me voy moviendo. Gracias al Ayuntamiento de Fermoselle por la invitación, especialmente a César, que tiene la habilidad de liarme siempre en este tipo de cosas. Obviamente al señor alcalde, José Manuel Pilo, porque aparte de ser un buen alcalde, es una persona muy sensible con el tema de la historia. Y yo no hablo mucho con él, hablamos a lo mejor una vez cada mes o cada mes y medio, pero es verdad que sobre este tema en cuestión del ferrocarril hemos hablado alguna vez, ¿no? Y él me comentaba, y ya me comentó en su momento, que Fermoselle tuvo varios proyectos firmes de la construcción de un ferrocarril, y él ha llegado a ver, y es una tarea el recuperarlo, ha llegado a ver los planos de una estación que hubo proyectada aquí, concretamente los que conocéis Fermoselle, pues a la altura de la estación de San Albín. Entonces, bueno, pues a mí que me gusta liarme y a la gente de Fermoselle que gusta liar a la gente, pues aquí estamos, ¿no? Y es un reto. Es un reto, primero, porque es un tema del que hace 3 meses no había nada. Es decir, yo había estado trabajando hace mucho tiempo en el Boletín Oficial del Estado y una tarde me dio por buscar Fermoselle. Y me encontré que efectivamente salía en una de las menciones, salían 40 o 50 menciones a Fermoselle, salía esto. Y yo lo que tenía hace 3 meses era aprobación del ferrocarril estratégico de Zamora-Fermoselle. No tenía nada más. Pero afortunadamente, y ahora lo comentaré, ha salido muchísima información. Y no solamente hubo un proyecto de construcción de ferrocarril, sino que hubo 4 proyectos de construcción del ferrocarril, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, de todo el currículum que ha comentado Tita, yo de lo que más me enorgullezco es precisamente de esto, ¿no? Que soy nieto de Joaquín y Conchita, muy conocidos en el pueblo, y lo demás, bueno, pues son cosas que van viniendo con la vida, pero lo importante es esto, lo demás, bueno, y obviamente los abuelos de Bermillo, ¿no? Pero en este caso es lo importante. Bien, dicho esto, vamos a estructurar la charla va a ser una charla breve, no vamos a estar más de 1 hora. Luego, si alguien tiene algún tipo de pregunta, y además veo aquí personas que seguro que probablemente sepan más que yo, vamos a ver algunas curiosidades sobre el ferrocarril, un poco para introducir la charla, y además que como tenemos gente joven, vamos a comentarlo con ellos. Vamos a ver un tema que es muy importante, porque rompe un poco con la visión que teníamos de la comarca de Sayago como un lugar apartado, que fuimos pioneros en ciertas comunicaciones en el siglo XIX, y luego de los 4 proyectos ferroviarios. El proyecto de tren, igual no veis vosotros, el proyecto de tren de la Ribera del Duero, que fue el primero, las conexiones con Portugal, que fue la segunda intentona que hubo, que es una intentona continua, y luego el más importante probablemente, que es la planificación y proyecto del ferrocarril estratégico de Zamora-Fermoselle. Hubo un intento ya en la dictadura de Primo de Rivera, que fue el ferrocarril Salamanca-Fermoselle. Además tenemos aquí a José Martín Barrigós, que es la persona que me puso en la pista porque ha publicado sobre este tema. Bueno, y este es el menú, ¿vale? El menú del día. Pero para empezar, como somos investigadores, aunque pues gracias al señor alcalde me ha sacado un poquito de la zona de confort, porque yo me muevo en el ámbito del marketing y la publicidad, y de historia pues lo justo y necesario, pues los objetivos un poco de este proyecto, que se ha hecho durante 3 meses, han sido los siguientes. Primero, conocer el nacimiento y la evolución de los proyectos de ferrocarril relacionados con Fermoselle y con la comarca de Sayago, aunque es verdad que siempre Fermoselle figura en el centro, y conocer las causas del fracaso, porque como todos sabemos, pues aquí no hay ningún tren. Nos tenemos que conformar con mirar enfrente, bueno, hasta el año 88, mirar enfrente y ver el humo de los portugueses, que además ya sabéis que los portugueses hacían un poco de chiste con ese tema.
¿Las fuentes cuáles han sido? Las fuentes han sido la Gaceta de Madrid, el antiguo Boletín Oficial del Estado, que es donde salió la primera información, y luego la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, que es algo que yo creo que para cualquier investigador es un elemento muy importante, porque en esta biblioteca virtual están digitalizados todos los periódicos entre el año 1875 y el año 1950. Entonces hay muchísima información de muchísimas fuentes que es bueno consultar. Solamente de las menciones Tren Fermoselle salieron 1.300 publicaciones. Obviamente aquí hemos hecho una criba porque había cosas que se repetían, pero solamente de eso había 1.000 publicaciones. Entonces ahora en vacaciones pues lo que nos hemos entretenido es en cribar, ahora que es época de trilla, en cribar un poco hasta que hemos sacado pues lo que ha salido aquí. Exacto. Y ahora, bueno, y lo último ha sido obviamente, hay personas, tanto en la provincia de Zamora como en toda España, que han investigado sobre la historia del ferrocarril. Bien, dicho esto, voy a lanzar una pregunta a los chavales. ¿Dónde se construyó el primer ferrocarril del mundo? Usted, señorita. En Inglaterra. Muy bien. Efectivamente, el primer ferrocarril del mundo fue un ferrocarril que no se construyó en Londres, sino que se construyó en el norte de Inglaterra, de Stockton a Darlington, y lo que pretendía este ferrocarril era dar salida a las minas de carbón de una ciudad pues cercana a Stockton, me parece. Bueno, es lo que pone ahí, no me acuerdo ahora, ¿vale? Bien, nos vamos acercando un poquito más. ¿Cuál fue el primer ferrocarril que funcionó en España? Eso lo sé yo. ¿Ese lo sabes tú, Oti? Sí, el de Barcelona a Mataró. Vale, va a haber un chaval aquí que es el que tenía yo preparado, que te va a corregir. A ver, Daniel, dime. En Cuba, porque antes Cuba estaba en España. Efectivamente. Con lo cual... Con lo cual estáis, además como sois familia, estáis todos con la razón. Vamos a corregirlo, vamos a concretarlo, ¿vale? Efectivamente, el primer ferrocarril peninsular es el que has dicho tú, Oti, es el ferrocarril de Barcelona a Mataró, pero como en aquel momento España tenía colonias, el primer ferrocarril y séptimo del mundo se construye en 1967, es decir, 12 años después de la construcción del primer ferrocarril, que es el que va de La Habana a Güines, ¿vale? Con lo cual tenéis los dos razón. ¿Por qué a Güines? Bueno, primero había una serie de empresarios que estaban muy interesados en mover la caña de azúcar desde un lugar a otro, y en Güines había muchas azucareras. Entonces, para dar salida en el puerto de La Habana, pues tenían ese tema. Esta ya es de nota. ¿Cuál fue el tercer ferrocarril de España? Esta no está preparada, no tengo a nadie. A ver, Tomás. No, el otro Tomás. No, el de Zamora hay que esperar. Hay que esperar un poco. De Madrid a Aranjuez. Ojo, los primeros trenes peninsulares eran trenes para mover a la realeza. El tren de la Fresa, efectivamente. Bueno, pero esa ya era de nota, ¿eh? Y además ya no tenía más gente preparada. Ahora esta ya es del cum laude. ¿Cuál fue el primer ferrocarril que llegó a Zamora? El de Puebla. Ahora va usted aproximado, pero vamos a... El primer ferrocarril que llegó a Zamora fue el de Zamora a Medina del Campo, que tiene una cosa bastante curiosa para la época. La ley de ferrocarriles se lanza en el año 1855, donde, por ejemplo, se decide que los ferrocarriles españoles tengan un cierto ancho, que es los 6 pies castellanos, que son más anchos que el ancho normal. Pues bien, la primera conexión fue la de Zamora a Medina del Campo, y fue un tren que se proyectó en el 61 y se construyó en el 64, es decir, llegó a Zamora en el 64. ¿Pero qué pasó? Que llegó a Zamora y la comisión que estaba encargada de alargar ese tren a Puebla decidió lo siguiente: no tiene razón de ser continuar ahí debido a las dificultades del terreno y la poca vida de la comarca que atraviesa. Es decir, no pusieron en valor a la gente de Alistea o a la gente de Sanabria.
Con lo cual, ese ferrocarril tardó mucho. Ojo, en aquella época el ferrocarril no era como ahora, que pertenecía a la Renfe. Era ferrocarril privado, eran empresas privadas. Es decir, había una empresa que se llamaba Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo. El cacho de en medio es el que se olvidaron de construir y tardaron casi 100 años en terminar. ¿Cuándo llegó a Puebla de Sanabria? En el año 53. Fue una obra que se dilató en el tiempo, que tardó muchísimo. Lo que pasa que, bueno, no sé si conocen la zona, pero merece mucho la pena ver este puente, que es el puente de Martín Gil, que fue el puente de viaducto de arco hormigonado mayor o con más luz a mitad del siglo XX. Y luego que tiene una curiosidad, estas estaciones lamentablemente están abandonadas, pero son estaciones que parecen estaciones de montaña. Parecen estaciones como las que hay en Suiza o en otros lugares. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿veis? Y bueno, si el que haya estado en Pueblo de Sanabria merece mucho la pena visitar este edificio. A todos os sonará, y a los que tenéis más de 50 años, que en España, aparte de tener un ferrocarril que iba en Zamora, de Madrid a Zamora, a través de Medina del Campo, había otro ferrocarril que era la Ruta de la Plata. Que es pues un proyecto que tardó un poquito más en construirse porque llegó a final del siglo XIX. Era la ruta que comunicaba, como bien saben, de Asturias a Sevilla. Lo que pasa que en el año 55 cortaron un poquito por debajo de Plasencia y cortaron en Astorga. Y esa línea ahora mismo está abandonada, pero sí que estuvo construida. Y ya nos vamos acercando un poquito a Sayago. Lo que comentaba antes. Fijaos, el telégrafo llega a España en el año 55. Y la primera estación telegráfica en la comarca de Sayago llega en el año 1868. Es decir, estamos hablando que el telégrafo tan solo tarda 13 años en extenderse a la comarca de Sayago. Siempre tenemos el mantra que somos una comarca apartada, que estamos separadas por el Tormes, por el Duero. Pues bien, había ciertas compañías, había ciertas personas que sí que consideraban que este invento tenía que llegar pronto aquí. El servicio de correos se subastó en esta misma época y se subastó lo que se llamaba la conducción del correo de Zamora a Fermoselle por 3.175 pesetas, también alrededor del año 1868. Ya teníamos servicio de autocar, ya existía la carretera de Zamora a Fermoselle y en el caso de aquí de Fermoselle todavía funciona la barca que comunicaba con Portugal, la famosa barca de Múrcena. De hecho, buscando información se ha encontrado, o sea, paralelamente a la información que salía del ferrocarril, salía también información sobre la barca de Múrcena. La carretera de Zamora a Fermoselle se ejecuta con cierta rapidez, sin embargo, nosotros teníamos construido este puente, que les sonará, donde muchos nos bañamos debajo, el puente de la Cicutina, desde el año 1871, pero esta carretera tardó 40 años en construirse. Porque la carretera que iba de Ledesma hasta Fermoselle siempre había algún trozo que tardaba en ejecutarse. En Sardón de los Frailes, por esa zona siempre se acababa el presupuesto por ahí y se tardó mucho en conectar. El puente lo teníamos hecho, pero sin embargo no teníamos hecha la carretera. Pero vamos a volver al ferrocarril. Y no vamos a volver a un ferrocarril de Fermoselle, sino un ferrocarril que estaba 100 kilómetros por debajo. No sé si han oído hablar de la Barca de Alba, del ferrocarril que va de la Fregeneda a la Barca de Alba. Ese ferrocarril fue muy importante porque fue la obra pública peninsular más importante a finales del siglo XIX. A los portugueses les interesaba muchísimo mandar el vino desde Portugal hasta Europa y construyeron una línea exprofeso que cruzase esa zona. Es la línea que va, bueno, en Salamanca sale un ramal en Boadilla, Fuente de San Esteban, y desde ahí hay no sé si son 60 o 70 kilómetros hasta la Barca de Alba, donde estaba el ferrocarril. Aquí, por ejemplo, hay una tabla de horarios del ferrocarril que comunicaba Oporto con Londres. A saber lo que tardaría ese tren en llegar. Porque además, no sé si habéis hecho la ruta esta, porque ahora este tren es una vía verde y se puede ir caminando y es un espectáculo. Está lleno de puentes, bueno, tiene un montón de túneles, un montón de puentes y es un verdadero espectáculo, es un obrón espectacular. Y es verdad que en Salamanca han luchado mucho porque se rehabilite. Era muy difícil que volviera a pasar un tren por las condiciones técnicas, pero sí que lo han hecho. Pues yo estuve hace un par de años en febrero, por ejemplo, y había prácticamente 200 o 300 personas que salían de allí. Bueno, este ferrocarril es muy importante porque los portugueses, como están en la esquina de Europa, tenían mucha necesidad de comunicarse con España.
Y no solamente querían, y pasó una cosa, que la ruta de la Barca de Alba era una ruta que no era rentable. Es decir, no circulaban los suficientes trenes ni las suficientes mercancías. Entonces ellos tenían mucho interés por conectarse con Fermoselle. Fermoselle sale en muchos mencionados con su riqueza agrícola, por las viñas, siempre, o sea, desde Vitigudino, desde Ledesma, siempre comentaban la necesidad de conectarse con Fermoselle y darle salida a Fermoselle, porque por aquel momento pues me imagino que la gente iba en Burra, a Pereña, a Villarino y con unas penalidades tremendas. Y ya vamos con el primer proyecto, que es el tren de la Ribera. El Heraldo de Zamora publica en el año 1902 que hay un empresario portugués que se llamaba Vicente Godiño que quería hacer lo siguiente, quería aprovechar la energía de los primeros saltos del Duero, los saltos primeros que hubo antes de las grandes presas. Bueno, el primer salto que hubo en España es en Sayago, que es el Salto del Porvenir, pero ya había proyectos en un pueblo que está en los arribes del Duero, en la parte de abajo, que se llama Mieza. Querían allí poner una central eléctrica y esa central eléctrica que diese energía para conectar un tren que era este. Era un tren que partiendo de Fermoselle recorriese Villarino, Pereña, Masueco, Aldea Dávila, Zarza de Pumareda, Cerezal de Peñahorcada y Barrocopardo. Y aquí el proyecto del portugués era el siguiente. La línea que hemos hablado antes iba por aquí, hasta Salamanca, ¿vale? Pues la idea de este señor, de este empresario portugués, era conectar Barrocopardo con Lumbrales, pero también con Villavieja. Hacer una doble salida para darle ferrocarril a un pueblo que también en la zona era muy importante, que era Vitigudino. Y aquí, como es habitual, ya nos empezamos a pelear. ¿Qué pasa? Que un mes después de sacarlo en la prensa, que también era prensa sensacionalista en esta época, se descarta el ramal hacia Vitigudino. Es decir, unos ya van quedando fuera. Pero este señor, el Vicente Godiño, seguía empeñado en la construcción del ferrocarril. Así lo menciona el Heraldo de Zamora, que viene a decir que es muy importante. Lo que pasa que este hombre iba a poner gran parte del capital, pero necesitaba implicación por parte de los pueblos. Es decir, estamos hablando de pueblos de finales del 19 con una situación precaria, pero que tenían que hacer un esfuerzo a través de peticiones al ministerio para hacer presión. Y el proyecto pues empieza a desinflar. De hecho, este señor Godiño se calentó bastante con la gente de Lumbrales. Se enfadó porque en una mención anterior a este artículo, la gente, o él entendió que los de Lumbrales habían dicho que iban a hacer una prolongación del ferrocarril eléctrico hasta Ciudad Rodrigo. Y el tipo manda un remitido el 1 de diciembre del año 1908 aclarando que el responsable del proyecto es él. Al hombre lo estuvieron mareando, él venía con las perras, pero en ningún momento el proyecto se finalizó. De hecho, la última mención que hemos encontrado en prensa es en el año 1915, pero alude a una reunión en el año 1909. Es decir, este primer proyecto que venía de una empresa privada muere y no hemos vuelto a saber por qué. De este, pues no hubo ningún tipo de plano, ningún tipo de historia, ¿vale? Ahora bien, los portugueses siempre le ha interesado mejorar la relación con nosotros. A mí me sorprendía el otro día en la prensa estoy hablando hace una semana, que salió el diputado provincial de la provincia con un montón de gente alrededor pidiendo que por favor pasase el ferrocarril del AVE desde Oporto a Zamora. Porque, bueno, parece ser que las intenciones son otras, o bien que vaya por Salamanca o lo que sea. Y digo, joder, es que han pasado 125 o 130 años y estamos igual. Nos lanzamos, lo empezamos a pedir, pero luego nos falta, yo creo que un poco de constancia en eso. Bien, bueno, pues los portugueses, que ya habían proyectado la línea del Sabor, que es como se llamaba el tren que pasaba por aquí de frente, el tren que iba de Pociño a Miranda do Douro, ya en sus informes mencionan que el ferrocarril tenía que conectarse con España porque si no, no tenía ningún sentido. La línea del Sabor, los portugueses en lo de los planos escatimaban un poco en gastos, es esta, ¿vale? Esta era la línea que iba, Oporto está aquí, esta es la línea que iba hasta Braganza, que esa se llegó a construir y funciona, si vais a Braganza pues tenéis tren, y la que se construyó después fue esta, que es la que llegaba a Miranda do Douro, porque os hagáis una idea, Fermoselle estaba aquí, ¿vale? Esta es la línea del tren que veíamos. Yo siempre recuerdo a mi abuelo cuando subíamos paseando y decía, los portugueses, dice, algo pasó con ellos, porque querían que el tren pasara por aquí, pero bueno, la leyenda que había en el pueblo, que me podéis corregir los que dijeran, era que vino una comisión de Portugal y no se le trató
todo lo bien que ellos hubieran querido. Eso es lo que se dijo. Que eso yo voy a demostrar un poco que tiene otra versión, ¿vale? Porque no vale que venga una comisión de Mogadouro o de Sendín, se planten aquí y digan vamos a poner un tren porque es irrealizable, ¿vale? Pues mi abuelo siempre decía eso. No les tratamos bien y dijeron, pues ahora os fastidiáis y solo vais a ver el humo de la locomotora. Que eso yo lo he oído alguna vez y mi padre me lo ha comentado y, bueno, y mucha gente, yo lo he oído en el pueblo bastantes veces. Bien, esta línea, que se llamaba la línea del sabor, se tardó mucho tiempo en construir. Primer proyecto en 1877. Llega el ferrocarril a Miranda do Douro en 1938. Es decir, estamos hablando de casi 50 años. Fue una línea que se hizo con mucha lentitud porque los portugueses pues, también tuvieron sus crisis económicas, la Guerra Mundial y un montón de cosas. ¿Para qué se utilizaba? Se utilizaba para transportar minerales, naranjas, madera y luego también ellos tenían una zona maderera y tenían alguna mina. Y lo que a mí me hizo gracia era mazorcas de maíz de Miranda, cerezas y recuerdos. No sé si conocéis al niño Jesús, que mucha gente en Portugal le tiene mucha adoración, que es un niño que está en la catedral de Miranda do Douro, al fondo a la derecha, y es un niño que está lleno siempre como de peticiones y tal, que es el niño Jesús de la Cartoliña. Bueno, pues me hizo gracia que en el tren mencionaran que se utilizaba para transportar souvenirs del niño Jesús. Bien. Obviamente, y aquí es donde les digo la visión esa que decía de que los portugueses habían venido aquí y no les habíamos tratado tan bien. Esto fue mucho más arriba, había bastante más nivel. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Obras Públicas de Portugal solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un acuerdo para la creación de la línea de Pociño a Miranda con el ferrocarril de Zamora a Fermoselle, que ya se estaba empezando a proyectar. Ellos querían darle salida ahí. E incluso el consejero de Estado y vocal de los Caminos de Hierro de Portugal se reunió, no con el alcalde de Fermoselle, sino con el presidente de la Diputación, para elegir el punto más conveniente para conectar Fermoselle con Portugal. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, yo no soy ingeniero ni soy arquitecto, pero en las menciones que hay en prensa siempre hablan de Sendín. Y a mí me parecía un poco raro porque hay otro pueblo antes de Sendín en la línea, que es Urroz, que está más cerca. Pero las razones orográficas pues, harían, pues, por lo que fuera, por el terreno o lo que fuera, que pasase por esa zona. La verdad que los portugueses tienen un ferrocarril muy coqueto, muy mono, y a mí me llama mucho la atención que tienen todas las estaciones decoradas con los azulejos, que son azulejos que además están protegidísimos y que, bueno, ahora comento una cosa sobre eso. Bueno, este es un andén, creo que también de la estación de Sendín. Fijaos que los trenes eran lo que se llamaban automotores, es decir, eran como un autobús sobre raíles, eran ferrocarriles eran trenes muy pequeños. Bueno, como voy a compartir la presentación, luego lo vemos. Aquí tenemos un vídeo que se grabó en los años 80, donde viene el ferrocarril, y ojo, en los años 80 con máquina de vapor, que ese es el famoso humo que los fermosellanos, los sayagueses veíamos. Lo único que nos dejaron ver. Pero era un tren bastante vetusto, por lo que sale en el vídeo. Bueno, el año pasado, en septiembre, yo estuve con un amigo y la verdad que, por ejemplo, la estación de Urroz está muy deteriorada. Está abierta, tiene levantado prácticamente todo y llegará a un punto que se desplomará el techo y a tomar por saco. Pero quedan muchos ejemplos de este azulejo portugués. Bueno, y en esta placa dice que está perseguido, es decir, que cualquier persona que se intente llevar algo, que sepa que estos bienes están inventariados y que le van a localizar y le van a denunciar. Con lo cual, bueno, veis, el interior de la estación está hecho polvo, ya tiene humedades y da verdadera pena, porque este tipo de edificios que han quedado en muchos lugares, el darle un uso, pues es una cosa pues bastante interesante. Bueno, vaya, se ha puesto el vídeo. Bueno, si se pone el vídeo os pongo un poco porque es simpático de ver. Aquí por la parte media, ¿veis? Fijaos, parece el Far West, del lejano oeste. Este tren que pasaba y yo recuerdo, no sé los que habéis vivido aquí todo el año, yo recuerdo de escucharlo pitar. O a lo mejor es que yo recuerdo de oírlo pitar. No sé Lo veía por la mañana, dice aquí. Pasaba uno por la mañana y uno por la tarde. Puede ser. Se veía desde el Torojón, desde San Albín, desde los puntos más altos del pueblo. Bueno.
el proyecto más importante y el que más sale en los papeles es el ferrocarril estratégico de Zamora a Fermoselle. Y ahora vamos a explicar lo de estratégico. Bueno, esta es una parte de legislación que yo creo que me voy a saltar, pero básicamente la ley de ferrocarriles estratégicos y secundarios se firma en el año 1904, pero en el 1904 solamente decían qué tipo de ferrocarril iba a ser, si iba a ser subvencionado o no subvencionado, ¿vale? En el 1908 es donde ya sale una ley donde se detallan dónde van a estar los principales recorridos. Ley que se modificó en el año 1912, pero hubo un anteproyecto en septiembre que llegó aquí y llega a la redacción del Heraldo de Zamora el rumor de un proyecto de ferrocarril. Y a mí me hace mucha gracia esta parte porque dice: nos parece de perlas la idea, pero al menos que sepamos no hay motivos para juzgarla realizable ni creemos que en los centros oficiales sea conocido tal proyecto. Es decir, llega a la prensa unos meses antes de la aprobación y aquí la gente siempre hemos sido un poquito desconfiados, pues no nos fiábamos mucho de lo que iban a hacer. Pero la cosa se empieza a materializar. Don Isaac Almaraz era médico en Bermillo. Bermillo en aquel momento ya era cabeza de partido judicial, con lo cual ya sabéis que llegan un cuerpo de funcionarios, procuradores, jueces, tiene cárcel. Y bueno, había una especie de gente, bueno, pues que impulsaba ese tipo de proyectos. Don Isaac Almaraz ya se había enterado del reglamento promocional del año 1907 y publica una columna, porque en aquella época era el corresponsal de Bermillo del periódico de Zamora, donde dicen que ya habían consultado a Federico Requejo. Y el nombre de Federico Requejo a los sayagueses y a los fermosellanos les suena un montón porque Federico Requejo fue diputado nacional, nacido en Bermillo de Sayago, y lo llamaban en Zamora el señor de Zamora, porque fue una persona que impulsó un montón de obras públicas aquí. De hecho, en el año 1910, no sé, hay una placa en el puente de Piedra de Zamora. Este hombre es el responsable de que se conservara el puente de Piedra de Zamora, entre otras cosas. La principal obra que hizo fue esta, que es el puente de Requejo, mal llamado Puente Pino, y bueno, en la plaza de Bermillo tiene un busto de Mariano Benlliure que se cinceló 3 años después de su muerte. Bueno, pues este hombre, en una parte de la publicación que manda el periódico en marzo de 1908, dice: vea usted cómo los sayagueses y fermosellanos, siempre esa separación, que no nos mezclen, sayagueses y fermosellanos velan por sus propios intereses y contando, como siempre, con el entusiasta y decidido apoyo del señor Requejo, que era el que más mandaba aquí. Presta las cosas de Sayago, que nos queremos convertir en algo más que un barrio. Nos queremos convertir, fijaos, en un barrio de la capital. O sea, estamos hablando pues que la idea de este hombre, esto iba a ser como Las Rozas en Madrid, ¿no? Una especie de extensión que el ferrocarril pues iba a traer cosas. Bien, ellos hablan con Requejo. Requejo era diputado aquí, pero es verdad que estaba en Madrid. Él siempre estaba, o prácticamente estaba en Madrid. De hecho, Requejo fue presidente del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de 1908. Y Requejo, que obviamente sabía mucho de temas institucionales, le decía: lo que tenéis que hacer es crear una comisión. A mí eso de cuando ya se crea una comisión da un poco de miedo, ¿no? Porque cuando se crean comisiones parece que no se va a resolver nada. Pero bueno, esta comisión contrató a un ingeniero, al capitán de ingenieros, Juan Noya Badía, que era en aquel momento el capitán de ingenieros en Valladolid, para que redacte el proyecto. Y este señor redacta el proyecto de Zamora Fermoselle. Bueno, obras de Requejo, ya lo he contado. El Instituto Claudio Moyano de Zamora, que es una maravilla por dentro, el puente de Requejo y bueno, y un montón de obras. La verdad que fue uno de los políticos a nivel nacional que más barrió para esta zona. A ver. Vale, sí. Esto sale en BOE. Viernes 27 de marzo del año 1908. Se enuncia la ley de ferrocarriles secundarios estratégicos. La anterior ley, como decíamos, solamente planteaba el proyecto y ahora aquí se menciona. Básicamente, aquí dicen que la red de ferrocarriles estratégicos viene a complementar la red que hay actualmente en España. Esta era la red que en 1900 teníamos en España. Estaban conectadas ya todas las capitales de provincia y lo que quedaba era conectar con los pueblos más importantes. Ahora,
Si miramos un poco y somos un poco frikis del ferrocarril, veremos que esta es la configuración que tiene el ferrocarril ahora mismo en España. Es decir, no ha avanzado mucho más, aparte de las líneas de AVE, que bueno, que ya sabéis que llevan otro ancho y otra historia. Bueno, esto es una parte de legislación que no hay. Ojo, diferenciaba entre ferrocarriles secundarios y estratégicos. Los de Fermoselle se meten como estratégicos. ¿Por qué? Porque eran ferrocarriles construidos para la defensa nacional. Fermoselle era frontera y en caso de un conflicto con Portugal, una forma muy rápida de mandar a las tropas era precisamente con este ferrocarril. Y aunque las obras eran privadas, el Estado iba a estar muy pendiente. ¿Por qué va a estar pendiente el Estado? Porque había habido mucho chanchullo con el ferrocarril. Había habido pues muchas concesiones que se habían gestionado mal, había habido mucha corrupción y ya el ferrocarril, bueno, ya ellos quieren meterle mano a este tema. Y de Zamora salen 3 líneas de ferrocarril, bueno, de Zamora, de la provincia de Zamora, que era de Benavente a Villanueva de Campos, de Benavente a Puebla de Sanabria y el ferrocarril estratégico de Zamora a Fermoselle, que si no recuerdo mal tenía 60 kilómetros. Es decir, en el Boletín Oficial del Estado, en la Gaceta de Madrid, se menciona el proyecto. Aquí, para que lo veáis, hay un artículo de una persona que ha investigado mucho las comunicaciones en Zamora a finales del 19, que es Basilio Calderón, y veis, bueno, que menciona el proyecto de Benavente a Villanueva del Campo, perdón, de Benavente a Villanueva del Campo, de Benavente a Puebla de Sanabria y un proyecto de Zamora a Fermoselle. Este autor habla de otro proyecto que iría de Benavente a Fermoselle, pero yo solamente lo he visto en este sitio, por eso no lo voy a reseñar. Había también uno previsto para Ledesma, que este es el que después sale en el artículo que me has pasado, que era de alargar el de Ledesma hacia Fermoselle. Bueno, el proyecto sale en la prensa, es decir, estamos el día 25 de abril de 1908 y se comunica que ya se le ha pagado un adelanto al ingeniero. Es decir, el ingeniero ya ha cobrado. Ese fue el único que cobró del ferrocarril en la comarca. El único. El proyecto lo recibió. Y él, bueno, pues dice, se ha pagado el ingeniero, señor Noya, el primer plazo de sus estudios, que hoy tiene terminados hasta la mitad del trayecto próximamente. ¿Quién era este señor Juan Noya? Bueno, pues Juan Noya era un tipo que la verdad es digno de estudiar porque, bueno, primero, no se sabe ni el lugar de nacimiento ni el lugar de fallecimiento, pero sí que estudió en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, estuvo en el Regimiento de Zapadores y Minadores de Madrid y en la Compañía de Teléfonos del Pardo y cuando asciende a capitán pasa a Valladolid. Y esta comisión de gente de Bermillo y gente de Fermoselle le contrata para que asuma el proyecto de ferrocarril estratégico de Zamora a Fermoselle. Le destinan a Melilla y ahí diseña el proyecto de tranvía en Melilla. Pero este hombre, yo creo que aparte del proyecto del ferrocarril Zamora-Fermoselle, algo más consiguió por la zona. Porque se jubila y se retira en Zamora, con lo cual nos da a entender que probablemente se casó con una zamorana. Tiene pinta. Bien. El 11 de mayo se anuncia el recorrido. El señor Noya, que ya había cobrado por adelantado el proyecto, lo termina. Y se publica el recorrido que va a tener, que va a ser el siguiente: de Zamora a Tardobispo, pasando por Pereruela, luego va a la zona, un pueblo aquí pequeñito que se llama Mogátar, Maniles, Fresno, Piñuel, Torrefrades, Muga, Formariz, Cibanal, Fermoselle y el entronque con Portugal. Bermillo, sí. Ah, me lo he saltado. Vale. No. Madre mía, me mata. Bien. Era un proyecto de 65 kilómetros, con muy poquitas pendientes, con curvas de radio superior a 150 metros. Ya sabéis que, bueno, cuanto mayor radio de curva, mayor velocidad puede alcanzar el tren, y estos trenes tenían que ser necesariamente rápidos para mover tropas. Y lo que comentaba, bueno, y salva dos cosas importantes. Salva el recorrido del Tormes, que no había embalse, y salva, obviamente, el recorrido del Duero, con lo cual circulaba en meseta hasta llegar a Fermoselle, donde tiene que descender un poco. Pero no sé si era por vender el proyecto, pero decían que iba a haber pocos puentes, pocos pontones, pocos pasos, con lo cual, bueno, era un proyecto que a nivel rentabilidad era estratégico, era barato. Y de nuevo atacan los portugueses. Gaceta de Caminos de Hierro, se recoge la conexión con Portugal del ferrocarril de Zamora a Fermoselle. La Gaceta de los Caminos de Hierro era el periódico de los ferroviarios.
Y aquí intervienen dos personas, una de Bermillo y otra de Fermoselle. ¿Quiénes son los peticionarios del proyecto? Los peticionarios del proyecto, y esto figura en la Real Orden que se publica en el BOE de aquel momento, vistos los informes emitidos por la Junta de Defensa Nacional y el Consejo de Obras Públicas y habiendo sido presentado por don Joaquín Lucas Guerra y Agustín Gallego Barrueco, aprobamos o damos pase al proyecto del ferrocarril Zamora-Fermoselle. Joaquín Lucas Guerra en aquel momento, en 1908, era el alcalde de Bermillo, que ya formaba parte de ese grupo de funcionarios que llegan a Bermillo cuando se constituye en partido judicial. Y Agustín Gallego Barrueco es alcalde presidente del Ayuntamiento de Fermoselle, al menos que sepamos, desde 1908 al año 1910. Estos señores son los peticionarios, es decir, cogen, bueno, no sé de licitaciones, pero me imagino que cogen el proyecto del señor Noya, le ponen su rúbrica y lo mandan al Ministerio de Obras Públicas. Y en esta Real Orden, en esta petición, ya venían las condiciones. Ojo, no era un ferrocarril al uso, era un ferrocarril de vía métrica. Era como los ferrocarriles que hay en el norte de España, como los de la FEVE. Eran ferrocarriles pequeñitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inversión era cara y un ferrocarril cuanto más pequeño, pues tienes que gastar menos en ciertas cosas, ¿no? Esto básicamente, además, conjuga bastante bien con el proyecto del señor Noya, es decir, que ajustados a forma estábamos. Y a mí lo que me hace gracia de este documento es lo que viene al final. Claro, como era una vía defensiva, dice, tanto las obras de fábrica como las estaciones, depósitos de material y talleres deben estar a cubierto o desenfilados de las fortificaciones que existan en el país vecino. Es decir, que si tienen ellos alguna zona de tiro, que todo este tipo de estaciones estuvieran a cubierto. En el caso de un bombardeo o de cualquier cuestión. No sé yo si San Albín cuaja con esto, porque San Albín yo creo que está bastante abierto. Pero bueno, en fin. Simplemente eso, ¿no? Boletín de Zamora. Es decir, el procedimiento administrativo es lento, pero se va llevando. El Boletín de Zamora saca información pública el proyecto y da 30 días para que cualquier particular formulara las reclamaciones que fueran oportunas. Obviamente, esto no lo he comentado, pero eran de expropiación forzosa. Es decir, quieras o no quieras, el ferrocarril va a pasar por tu tierra si finalmente se licita. Se aprueba el proyecto y, bueno, aquí hay un señor que aprovecha para hacer homenaje a Requejo y es curioso porque, bueno, Requejo era una persona muy influyente en Zamora. Es un artículo que ensalza su figura y aparte, bueno, pues que viene a contar que el proyecto está avanzando, que está funcionando y aprovechan, ya digo, para meter un poco de propaganda política. Es curioso porque lo hacen en 1914, Requejo ya estaba muy enfermo y Requejo muere en marzo de 1915. Entonces, las cosas que pasaban en esa época. El puesto de diputado provincial de Requejo lo hereda su hijo. Eran cosas que pasaban en aquel momento. Hay que también meterse un poco en el contexto. Ese contexto era la restauración borbónica, donde los gobiernos se llamaban gobiernos de turno, es decir, cada 3 años cambiaban. Pasaban de liberales a conservadores y las elecciones siempre estaban amañadas. O sea, siempre se sabía quién iba a ganar. ¿Vale? Bueno, se abre el periodo de subasta y se anuncia la subasta en el BOE. Es decir, en el 30 de abril de 1915, el director de Obras Públicas firma un documento donde, bueno, las cosas que pasan a veces en el BOE y en el Real Decreto, meten un montón de ferrocarriles y dice, estos ferrocarriles tienen que pasar a subasta. Bueno, pues nosotros pasamos con el de Cangas de Tineo a Pravia, con el de Requena a Alcaraz y el de Zamora a Fermoselle. Y básicamente lo que viene a decir es que si alguno de los peticionarios de los 3 se solicite a subasta, se anunciarán estas por el orden que corresponda hasta llegar al de Zumárraga, Zumaya, porque esta ya está solicitada. Es decir, cuando tú solicitas una subasta, en este caso necesitabas que una empresa asumiese el coste del proyecto y ya entonces se continuaba. ¿Qué pasó? Pues pasaron 2 cosas. Pasó que los peticionarios probablemente ya no fuesen alcaldes y no continuaron con el proceso administrativo, y luego que probablemente no lo hiciesen porque ninguna empresa pujó por este recorrido. El ferrocarril ya venía de una época de crisis a finales del siglo XIX, por aumento del precio del carbón, por quiebra de empresas, por un montón de problemas, y era muy difícil que se arriesgasen a hacer este tipo de proyectos. Entonces, al final, pues
El proyecto muere. El proyecto muere por lo que ya he venido a decir y porque ya empieza la competencia del transporte de carretera. Ya empezaba a verse algún coche, algún taxi y de alguna manera, bueno, pues desaparece. Y aparte, como el Estado empieza a intervenir, se retiran los capitales extranjeros. Con lo cual, los portugueses ya no podían aquí invertir como lo hacían antes y todas las empresas inglesas que habían montado los ferrocarriles del centro de España se habían difuminado. La mayoría de ellos porque se habían arruinado. Las razones del fracaso también tienen que ver con la ley. La ley era muy ambiciosa. España tenía en aquel momento, me parece que eran 1.000 kilómetros de vía estrecha y este proyecto plantea construir 5.000 kilómetros. Y ahora voy con el tema político. ¿Qué pasaba? Que el proyecto se plantea de manera homogénea pero sin tener en cuenta las densidades de población. Es decir, buscaba equilibrio territorial, pero sobre todo lo que buscaba era consenso, es decir, que todos los diputados tuviesen su parte del pastel para poder anunciar esos proyectos, a sabiendas que muchos proyectos en muchos territorios no se iban a llevar a cabo. De hecho, hay muy poquitos proyectos de ferrocarriles estratégicos y secundarios construidos. Yo, por lo que he podido ver, hay algún tramo en La Rioja y pocos más. Y esto se comenta, ya digo, en algún estudio científico al respecto. Pero bueno, y ahí hay otra cuestión aquí que es importante. Es decir, Fermoselle, y bueno, ya no lo veremos, sí que a través de sus representantes municipales sí que pidió el ferrocarril, pero probablemente hubieran necesitado más apoyo, por ejemplo, de la Diputación de Zamora, que estuvieron más preocupados por otros temas, como veremos ahora, que con estos. Realmente a mí la sensación que me da de estos primeros proyectos es que Salamanca tenía mucho interés de conectar con Fermoselle, Ledesma tiene mucho interés en conectar con Fermoselle y Portugal tiene mucho interés por conectar con Fermoselle. Y yo digo, ¿y los zamoranos? A mí se me queda ahí un poco, se me queda un poco en el aire. Bien, y ya con esto ya queda poquito, vamos a terminar. Este es el cuarto proyecto. En el año 23 hay un alzamiento, pasa a gobernar un militar que es Primo de Rivera, llega al poder en septiembre del 23 y en esta época se empieza a fraguar lo que luego remata Franco, que es la constitución de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, la Renfe, en el año 41. Los ferrocarriles estaban todos manga por hombro, las empresas estaban arruinadas, con lo cual el Estado lo que quiere hacer es impulsarlo y hacerse con el control de esas vías pues, para aumentar la comunicación. Se crea el Consejo Superior de Ferrocarriles y el Estatuto de Ferrocarril, para básicamente lo que viene aquí es que el Estado puede intervenir más y sobre todo fijar la ayuda financiera. Básicamente lo que hizo Franco en el 41 fue rescatar el ferrocarril. Todas las empresas que estaban en quiebra las rescató y este fue un primer intento. Pero en ese anteproyecto de la Ley de Ferrocarriles del 13 de marzo de 1925 se propone la construcción de más de 9.000 kilómetros de vías con fondos directos o subvencionados por el Estado. Y de nuevo buscan el consenso de los territorios e instan a los gobernadores civiles a que hagan proyectos, a que propongan cosas. Y los de Salamanca, que estaban muy espabilados, proyectaron el tramo de Salamanca-Fermoselle. Un tramo, bueno, pues en una propuesta del plan de ferrocarriles, junto con otros muchos que se planteaban. Ellos dividían entre ferrocarriles nacionales, regionales o locales. Este sería un caso de un proyecto local. Sin embargo, tiene muchísima extensión. O sea, realmente es un proyecto regional porque comunica varias provincias. Era probablemente el más ambicioso de ellos, pero ellos, al menos Salamanca, lucha por ello. Y, bueno, ahí cito a Pepe, se habla, se empiezan a hacer asambleas y los pueblos se empiezan a unir. Y es cierto que en Salamanca hay una unión y una petición fuerte. De hecho, ya digo, el ferrocarril de Ledesma, o sea, en Ledesma hicieron muchísima presión. Y el recorrido, copiando a lo que comentaba Pepe en su blog, es el siguiente. Iría desde Ledesma a Almeida y siempre por la margen derecha del Tormes para evitar toda esta zona que era bastante intrincada. Con lo cual, entraría en Ledesma por las dehesas que hay en esta zona, llegaría a Almeida y luego, bueno, en la versión de Pepe va por aquí, por Carbellino, Ruelos, Salce, bueno, por todos estos pueblos de aquí. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no estaba hecho el embalse. Con lo cual, bueno, pues se podía aproximar un poquito más a la ribera y me imagino que era un terreno un poquito más
llano. El proyecto goza del apoyo de la Cámara de Comercio de Salamanca y se somete a debate en Zamora. Pero en Zamora le empiezan a restar importancia. Sí, hablan del de Salamanca-Fermoselle, pero se empiezan a acordar de otros. Y en esta reunión se decide que es más importante darle prioridad al que comentábamos antes, desde Zamora a Galicia. Entonces, entre que en Zamora no lo tuvieron nada claro, el proyecto pues se empieza a diluir. ¿Veis? En la asamblea, por cierto, acuden representantes de Fermoselle, aparte de, bueno, el gobernador militar, el gobernador civil, el alcalde de la capital, el presidente de la Diputación, el obispo. Toda esa gente se reúne. Y realmente en Zamora no apoyan este recorrido, sino que dicen, no, coño, es que aparte de este recorrido hay otros que se han quedado por ahí. Entonces, ante esa falta de determinación, obviamente el proyecto se muere. No solamente por la falta de determinación de la Diputación de Zamora, sino también por estas razones. Las grandes compañías, es decir, las compañías que eran privadas, que aunque estaban quebradas, no querían tener competencia del Estado, con lo cual ponían palos en la rueda para intentar lanzar estos proyectos. De nuevo, la mayor competencia por el automóvil y lo que decía, ¿no? Ellos, al menos en Zamora en aquel momento, era mucho más importante conectarse con el puerto de Vigo que conectar Zamora con Fermoselle o Salamanca con Fermoselle. ¿Qué pasó realmente? Pues que el interés de los gobiernos posteriores obviamente era hacia hacer redes nacionales y no construir redes locales. En todo caso, si se hubiese construido, estaríamos hablando de un ferrocarril que hubiera arrancado el Zamora-Fermoselle en el año 1915 y probablemente, por todos los estudios que hay, hubiera cerrado en torno a los años 50 o 60. No hubiera durado más. Pero es cierto que tendríamos aquí pues, un patrimonio que habría que cuidar y habría que defender. A modo de curiosidad, y ya con esto termino, plano de ferrocarriles de 1900 a 1920. Bueno, pues en este mapa de ferrocarriles que edita David Reynoso, publicado por Viuda de Fernández, que es la señora que sale aquí, que tenían hasta sus patrocinadores y todo, contempla la línea ferroviaria de Zamora a Fermoselle. Simplemente, bueno, pues que quede como dato que aunque no hemos tenido nunca ferrocarril, sí que hemos salido en los papeles, como habéis visto, y sí que hemos salido en los mapas. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Una cosa que se me olvidaba, que la he recibido ahora, Francisco, Paco, Marcos, que se ha revisado las actas de pleno, ha encontrado, buscando temas para la traída de aguas que hizo la conferencia ayer, una sesión extraordinaria del día 1 de junio de 1934, donde el Pleno del Ayuntamiento de Fermoselle, aunque ya había pasado cierto tiempo, apoya y ve la necesidad de construir este ferrocarril. Te agradezco bastante el que me lo hayas hecho llegar y obviamente esto cuando lo publiquemos pues lo pondremos porque es un detalle y seguro que salen probablemente, no solamente el pleno del 34, probablemente haya plenos del 1908, 1910, donde se pueda encontrar información. Exacto, vale, esos son los que se perdieron. Pero bueno, uno de los retos que yo tengo es intentar encontrar el proyecto del señor Noya, del capitán de ingenieros, porque probablemente en algún archivo del ejército esté. Y por lo menos, que ya digo, aunque no lo hayamos visto en realidad, por lo menos que lo veamos en los papeles. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta. Una pregunta por aquí, levantar la mano porque si no, no... Yo remarcar que no tenía, tengo 71 años, no tenía ni idea de que en su momento hubiera la idea de hacer un ferrocarril, claro, hasta este punto. O sea que muchas gracias por la información. De nada. A ver, aquí hay un niño que tiene una pregunta, dime. ¿Se puede aún visitar el tren de Zamora-Fermoselle? El de Zamora-Fermoselle no se puede visitar. Pero yo mañana, mi hijo, yo mañana te llevo al tren que hay ahí enfrente.
al pueblo que hay al lado, para que lo veas, ¿vale? Pero de Zamora Fermoselle está en mi imaginación y en los periódicos. Bueno, todos andarán. A ver. Te entregamos un regalito para que tengas un recuerdo de... Ah, vale. Para que tengas un recuerdo de este día, Muy bien, de tu charla aquí. muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quería decir dos cosas muy rápidas. Muchísimas gracias por participar. La verdad es que ya es el cuarto año que estamos aquí día a día en esta Semana Cultural intentando tocar muchos temas para que al final vayamos un poco más informados de muchos aspectos diferentes, temas bueno, muy importantes y variados. Este año había una conferencia más que al final se tuvo que caer del cartel, además una conferencia muy importante, que era ¿por qué no hubo guerra civil en Fermoselle? Bueno, la persona que iba a hacer esta conferencia ha habido un pequeño problema porque tenía que presentar el proyecto en una institución, con lo cual le marcaban que no podía antes de poderlo presentar en otro sitio. Entonces el año que viene seguramente que será una de las conferencias que estén, que es ¿por qué no hubo guerra civil en Fermoselle? Y nada más, simplemente agradeceros vuestra presencia todas las tardes. Estamos muy contentos de que Fermoselle año tras año siga teniendo este ciclo de conferencias. Me encanta ver a gente como Pepe aquí, que es para mí un placer. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.